El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Ocho con 14 en la mañana. Buenos días al doctor Hernán Reyes, catedrático universitario, especialista en los temas de la comunicación. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Fabricio. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. A ver, yo he sostenido, lo he dicho recurrentemente, que octubre del año anterior y el inicio de la pandemia evidenciaron lo que yo he denominado públicamente como una crisis de credibilidad de los medios de comunicación. Se viene la campaña electoral, se vienen las elecciones y no tengo dudas que los medios de comunicación en el Ecuador van a tener un papel clave, un papel superlativo. ¿Cómo ve este escenario de la relación de los medios frente a la campaña política que se avecina en esto que yo he denominado una crisis de credibilidad que tenemos medios y periodistas, doctor Hernán Reyes? Bueno, creo que la crisis de credibilidad de los medios va más allá solamente de octubre del 2019. Acordémonos, por ejemplo, de episodios ya que tienen bastante distancia temporal con la actualidad. Pensemos, por ejemplo, en el llamado movimiento de los forajidos, que significó precisamente el rol de los medios de comunicación como elementos ausentes, llamémoslo así, para la cobertura de lo que realmente estaba pasando en el país en ese entonces. Pensemos en qué sucedió también en septiembre del 2010, con el levantamiento policial. Creo que, bueno, vamos hasta octubre del 2019, creo que esos tres hitos históricos, el movimiento de los forajidos, septiembre del 2010 y también octubre del 2019, implican y muestran, salvando inclusive las distancias de tiempo, que este declive en la participación de los medios de comunicación, como lo que originalmente eran hace mucho tiempo, es decir, fuentes de contrapoder, aquellos que finalmente fiscalizaban, inclusive en términos simbólicos, lo que el Estado hacía mal y cuando se violentaban derechos ciudadanos, poco a poco se fueron convirtiendo más bien en aliados del poder. Y en ese sentido, cuando hay sucesos o procesos de molestia social, de protesta social, que generan obviamente situaciones de crisis e inestabilidad, los medios de comunicación normalmente lo que hacen es ponerse del lado del poder. Y esto implica necesariamente no cubrir lo que deben cubrir, no ser tan objetivos como dicen ser, y finalmente son rechazados muchos de ellos por la sociedad, por la ciudadanía. En las próximas elecciones, obviamente, creo que este posicionamiento de los medios se va a repetir. Los medios en el Ecuador, siempre lo repito, son mayoritariamente privados, son empresas, son medios corporativos. Y por supuesto, aunque hay distinciones de tamaño, hay megamedios y hay medios, digamos, de menor tamaño y medios privados o comerciales pequeños, no es menos cierto que esos grandes medios, los mayores en tamaño, en cobertura, en alcance, normalmente están ligados por efectos de la promoción publicitaria a lo que son los auspiciantes económicos y por ende también las élites políticas. Entonces yo creo que las elecciones, y esto se ha venido dando los últimos tiempos de manera reiterativa, Perdimos el audio. A ver, un segundo, Hernán, un segundo que lo perdimos, unos segunditos. Hernán Reyes, estábamos conversando, ahí lo tenemos de nuevo. Hernán, la última parte le perdimos, ya lo vamos a conectar de nuevo. Lo vamos a conectar de nuevo, Hernán Reyes. Estamos conversando con Hernán Reyes sobre esta crisis de credibilidad de los medios. En esta primera parte había planteado tres momentos. Había planteado la rebelión de los forajidos de 2005, el 30 de septiembre del 2010 con la subordinación de policías y militares y octubre del 2019. ¿Me escucha, Hernán? Sí, estoy escuchándole. Ya, perdimos la parte donde usted ya hablaba de qué va a pasar en estas elecciones que se avecinan. Quisiera que repita esa parte, tenga la gentileza. Por supuesto, claro que sí. Bueno, yo mencionaba que si este es el posicionamiento de los medios, sobre todo los más grandes, aquellas corporaciones o aquellas empresas que finalmente viven de la publicidad y que finalmente también viven de los recursos que desde el Estado fluyen hacia ellos,
es obvio que van a tomar ese mismo sitial, van a tomar ese mismo lugar cuando se trata de procesos electorales. Van a estar más cercanos de aquellas fuerzas políticas que les ofrezcan lo que los medios denominan seguridad, muchas veces bajo el pretexto de decir libertad de expresión, que no es sino libertad de mercado para el intercambio de ideas y el intercambio de información, y obviamente va a suceder lo mismo que ha sucedido en elecciones anteriores. Un medio de comunicación tiene una parte editorial donde deja fluir opiniones de quienes considera voceros, digamos, de la ciudadanía, los editorialistas. También tiene un espacio de informativo donde a través de lo que se denomina la agenda mediática, la agenda setting, escoge los temas que debe plasmar y obviamente toma siempre una posición. La tal objetividad de los medios no existe. Por ende, creo que estas próximas elecciones vamos a tener justamente estos grandes medios a favor de los grupos políticos, de organizaciones políticas más ligados al modelo neoliberal, a los cuales van a visibilizar mucho más, van a dar mucho más espacio y también invisibilizar a aquellos que finalmente han sido estigmatizados en el escenario político ecuatoriano. Estoy pensando, por ejemplo, en el propio correísmo, que sigue siendo, llamémosle así, satanizado, como todo lo malo y lo peor que le pudo haber sucedido al país, y por ende los candidatos que pertenecen a estos otros sectores que se oponen al modelo neoliberal, que se oponen al modelo empresarial, seguramente no tendrán la cobertura que deberían tener en términos de justicia y equidad. Ahora, a propósito de que vienen las elecciones, Hernán, porque este me parece un debate muy interesante, yo siempre planteo la necesidad de desapasionarlo y hablarlo sobre o a partir de las certezas que nos generan las experiencias. Yo me remonto a 2017, a la campaña de la segunda vuelta electoral. Y nosotros tuvimos en 2017, Hernán, un grupo de medios de comunicación que claramente estaban alineados con Lenín Moreno como candidato, y otro grupo de medios de comunicación que claramente estaban alineados con la candidatura de Guillermo Lasso de cara a segunda vuelta. Eso yo pregunto, Hernán, ¿es normal, es sano, es lógico en un proceso electoral, en una campaña, que los medios claramente se alineen a favor de uno u otro candidato? Porque digo, para mí, y esto lo he citado en varias ocasiones, la experiencia de 2017 termina siendo una experiencia que debería ser de un verdadero caso de estudio académico, Hernán. Así es una experiencia frustrante y al mismo tiempo debería ser analizada, cuestionada y debería ser concienciada por la ciudadanía. Pero ojo, estamos con lo que acaba de mencionar Fabricio, mencionando dos cosas. Uno, el papel que han jugado los medios de comunicación en generar mayor polarización en el país. Porque muchas veces se acusa acá en el Ecuador a que una fuerza política es la que partió al país en dos, que lo polarizó. En este caso estamos viendo cómo los medios de comunicación, siguiendo ese mismo patrón, simplemente dividieron la realidad en blanco y negro. ¿Estamos a favor o estamos en contra? Renunciando a una obligación fundamental que tienen los medios de comunicación en la modernidad, que es convertirse en espacios, en intermediadores que posibiliten un debate o una deliberación plural. En segundo sentido, también podríamos decir que lo que sucedió en el 2017 no va a suceder en el 2020-21 frente a estas elecciones. ¿Por qué? Porque si antes había dos conglomerados mediáticos, lo que se decía los medios públicos e incautados a favor de la posición oficialista del gobierno de Correa en ese entonces, versus los medios o grandes medios de comunicación privado comerciales en contra del candidato del correísmo y a favor del candidato Guillermo Lasso. Ahora eso, y a propósito de lo que hizo el gobierno de Moreno estos 4 años, se desbarató. Ahora ya ni siquiera hay la posibilidad de contraste entre dos visiones de política, la visión más progresista, lo que se creía en ese entonces que representaba Moreno, versus la visión más conservadora, neoliberal, que representaba Lasso. Ahora ya no existen medios incautados ni públicos a favor de la visión progresista. Ahora lo que hay simplemente son los grandes medios privados que ya mostraron lo que pasó en octubre del 2019 a favor del sistema, a favor del establishment, versus una multiplicidad de medios comunitarios, populares, alternativos, las redes sociales, etcétera, que finalmente intentan tener otra posición, intentan marcar otra voz, pero que a la larga muchas veces no van a tener el impacto que siguen teniendo los grandes medios masivos. Ahora bien, Hernán, sobre este tema,
A ver, yo siempre he dicho esto en estos micrófonos, lo he dicho en mis redes, cuando me invitan tienen la gentileza de invitarme a charlas o a talleres donde trato de desapasionar el debate respecto a los medios de comunicación. E insisto, yo quiero saber si esto es legítimo o no. Que un medio claramente tome partido a favor de un candidato. Que un medio abiertamente le diga a su audiencia que el candidato fulano de tal es la mejor opción. Como lo hizo una revista en el año 1992, que en su página editorial le dijo públicamente a sus lectores que el mejor candidato era Durán Ballén por encima de Nebot en el año 92. Yo siempre recuerdo ese artículo de una de las principales revistas que tenemos aquí en el Ecuador. Y hoy, por ejemplo, tenemos portales de internet que igualmente se pronuncian abiertamente en ese sentido. ¿Eso es sano? ¿Eso es lógico? ¿Eso es normal? ¿Eso ocurre en otros países o no, Hernán Reyes? A ver, no es legítimo que el medio de comunicación no le advierta a sus lectores, a su público, cuál es su posicionamiento como medio, a favor de qué modelo político está, a qué sectores políticos defiende y a quienes finalmente legitima con sus contenidos. Eso no es legítimo. El público, con el derecho que tiene al acceso a la información y a una información plural, debería estar advertido de la posición de los medios. Aquí se sigue manejando la concepción de objetividad, de imparcialidad y de neutralidad por parte precisamente de esos grandes medios que ya han demostrado, como acabado de mencionar en las preguntas anteriores, ya han demostrado parcialidad, han demostrado sesgo y han demostrado posicionamiento. Ahora, algunos dicen, bueno, en Estados Unidos los medios de comunicación dicen a favor de quién están y eso legitima la tarea de los medios, eso es legítimo. El problema en Ecuador es que está acaparado el escenario mediático por una posición bastante uniforme, bastante homogénea de parte de estos grandes medios de comunicación que concentran la mayor audiencia de todos a favor de una posición. Y esto hace que la ciudadanía no tenga derecho al acceso a otros puntos de vista, si no es a través de redes sociales o si no es a través de estos otros medios que también militantemente se posicionan, pero mucho más abiertamente, a favor de, digamos, críticas y cuestionamientos al modelo neoliberal de la economía y de la política. Ato este tema de comunicación a una parte, digamos, de análisis más político. Yo creo, Hernán, que la campaña que se viene va a ser una campaña dura, una campaña sucia. Hoy mismo es una campaña que siento que todavía no es una campaña de propuestas, creo que no termina de despegar la campaña. ¿Cómo analiza políticamente? Salgo de la parte comunicacional y voy a la parte política. ¿Cómo visualiza usted la campaña que se avecina, Hernán, desde el punto de vista político? Es que, Fabricio, estamos viviendo una coyuntura extremadamente especial e inédita. La pandemia del COVID-19, con todos los efectos sociales, sanitarios, económicos que ha producido, ha colocado el estado de ánimo, llamémosle así, de la población en una situación no vista antes. Creo que hay una lejanía, un distanciamiento enorme de la ciudadanía con la política, un desinterés inclusive con respecto a lo que son las propuestas políticas, un grave nivel de desconocimiento de cuáles son las diferencias y similitudes entre los candidatos. Si se hace una encuesta general sobre cuáles son las propuestas de los programas políticos, estoy seguro que la respuesta es absolutamente mínima de quienes algo saben. Y en ese sentido, las fuerzas políticas, las organizaciones políticas van a tener que hacer un enorme esfuerzo por interesar a la gente, por llamar la atención primero sobre sus propuestas, y esto ha provocado inclusive distorsiones enormes de lo que se podría denominar la precampaña electoral. Ha circulado en redes sociales este video de Guillermo Lasso rodeado de Jaime Nebot y otros líderes del frente que lo apoyan, cuando en Guayaquil la gran novedad que lanza Lasso en esta alocución, digamos, ante sus seguidores, es que cada cual puede tomarse la cerveza el día viernes porque ya el cuerpo está pidiendo cerveza, y que tomémonos nomás la cerveza y que chucha, repito, porque esa fue la palabra textual de Guillermo Lasso, y eso amerita el aplauso entre atónito y obligado de parte de Nebot, porque en realidad ese es el nivel de la campaña que vamos a tener. Es decir, el propio Guillermo Lasso, que parecería ser un político ya fogueado, que se había posicionado como alguien respetuoso, finalmente, digamos, moderado en su expresividad, ahora se suma a esto que tanto han denostado muchos analistas y al que llaman populismo político, para poder atraer la atención de la ciudadanía
a través de este tipo de ideas que son absolutamente banales y repudiables, porque no nos dicen nada en el sentido de qué propuesta política tiene él para el país. Y quizá esto mismo se repita con muchos otros candidatos. Hay otro candidato que hace un performance político en la calle, tumbando ciertos cajones que representaban la Asamblea Nacional, diciendo que basta de corrupción, vamos a demoler la Asamblea. Y este es el gran show y el gran acto de campaña. Entonces a mí me parece que estamos ante una política vaciada de contenidos, ante una coyuntura en la cual la gente va a, y por eso se refleja tanto en los niveles todavía de voto incierto, de voto no decidido, donde los políticos van a recurrir precisamente a estos atajos para llamar la atención y para poder decir vota por mí. La presencia de Álvaro Noboa, por ejemplo, en la campaña electoral ahora, si es que termina de concretarse, va a significar nuevamente esta presencia de alguien que seguramente brillará por sus dislates, por sus chistes y por su manera bastante peculiar de dirigirse a su público. Así que yo no espero mucho en cuanto a calidad política del debate, de la deliberación en esta campaña que se aproxima, y me parece que efectivamente se va a echar mano también de lo que usted decía, Fabricio. Sí, de acuerdo, es Hernán. Decir, sí, si es que ya inclusive se ha tratado de poner una zancadilla a la presencia de determinados candidatos en la lid electoral, puedo esperar ahora una campaña llena de epítetos, de ataques, de desvalorizaciones personales que, digo yo, va a empobrecer todavía más, y lamentablemente los ecuatorianos nos vamos a ver abocados en este escenario contaminado por todo lo que acabo de mencionar a elegir a quien nos va a gobernar en una situación inédita, con una economía devastada por el gobierno de Moreno, con un manejo de la pandemia absolutamente paupérrimo y alejado de lo que debió haberse hecho, y en ese sentido el próximo gobierno va a llegar de por sí deslegitimado, más aún porque, dada la cantidad de binomios políticos que van a terciar, seguramente el nivel de voto para la primera vuelta, el porcentaje que van a obtener los dos primeros no van a ser porcentaje, que significar quizá un proceso de toma y daca, de apóyame y te favorezco con esto, correcto, entre todo el resto de candidatos y entre todo el resto de fuerzas políticas. Yo veo, avisoro una campaña electoral entre las peores, las más con mayores niveles de denigración y de vaciedad conceptual, programática e ideológica, de las que yo al menos me acuerde desde el retorno a la democracia. Correcto, Hernán. Gracias por esos aportes para el debate. Que tenga un buen día, Hernán Reyes. Gracias. Muchas gracias, Fabricio, también a usted. Gracias. Hernán Reyes, catedrático académico, conversando aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.